el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Algunos dicen Cristo sí actuó como Dios algunas veces. No. Nunca se equivoquen en esto. Cristo no actuó como Dios nunca en su ministerio. ¿Será verdad que el Señor Jesucristo en este mundo nunca actuó como Dios? Yo pregunto, cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿Él estaba actuando como hombre o como Dios? Cuando el Señor Jesús le dio la vista a un ciego de nacimiento, ¿cómo estaba actuando? ¿Como hombre o como Dios? Pues fíjese que todos esos milagros no los podía hacer un hombre, a menos de que ese hombre los hiciera en nombre de Dios. Pero Cristo hizo los milagros sin invocar a un ser superior. Él solamente le dio orden al mar y al viento, y el viento obedeció. Le dio orden a Lázaro y Lázaro resucitó, demostrando que el que estaba hablando no era un simple hombre, sino que era Dios el que estaba haciendo esos milagros. De modo que este hombre, siendo el presidente del movimiento misionero mundial, se atreve a decir estas palabras tan descabelladas, y sigamos escuchando los errores que sigue cometiendo. Actuó como el ungido, no como Dios. Si hubiera desempolvado, perdónenme esa palabra, sus facultades divinas, Jerusalén y el mundo entero se quiebra en 4 pedazos. A él se le olvida que Dios es el creador y el sustentador del universo. Dios nunca ha venido para destruir ni para derribar, sino para levantar, sostener y edificar. Así que estos argumentos son bastante distorsionados y le pueden desviar la fe a las personas. Cristo nunca usó su omnipotencia, que se había despojado de ella. No usó su omnisciencia, se había despojado. La Biblia lo dice claramente. Fíjese usted que él toma como base aquellos versículos bíblicos en Filipenses, donde dice que el Señor Jesús, estando en condición de hombre, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Pero el texto en ninguna parte dice que se despojó de su omnipotencia ni de su omnisciencia. Porque si Jesús se despojó de su omnipotencia, ¿cómo resucitó a Lázaro si no era omnipotente? ¿Cómo le dio órdenes al viento y el mar para que obedecieran si él no estaba haciendo uso de su omnipotencia? Y si él no hizo uso de su omnisciencia, ¿cómo hizo para darse cuenta lo que cavilaban los fariseos en sus corazones? Jesús le conoció el pensamiento más íntimo a los seres humanos haciendo uso de su omnisciencia. De lo contrario, Jesús no hubiera podido hacer milagros, no hubiera podido conocerle pensamiento a las personas si no hubiera hecho uso de sus facultades divinas. De modo que cuando la Biblia dice que se despojó a sí mismo, en ninguna parte dice que se despojó de su omnisciencia ni de su omnipresencia. La misma Biblia está diciendo que estando en condición de hombre se humilló, pero en condición de hombre. No tuvo el ser igual a Dios, pero en esa condición de hombre. En esa condición era en forma de Dios. ¿Por qué? Porque en su condición de hombre, Él es la imagen del Dios invisible, pero en su divinidad, Él es el mismo Dios manifestado en carne. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque era el mismo Padre el que se estaba mostrando en esa humanidad, en ese cuerpo de carne, y era el mismo Padre el que estaba actuando como Dios, haciendo milagros, haciendo uso de su omnipotencia, de su omnisciencia y de todos sus atributos divinos. De modo que no te dejes confundir con este tipo de mensajes. Jesucristo nunca ha dejado de ser Dios y nunca se ha despojado de sus atributos divinos. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártalo para que más personas conozcan la verdad. Y por favor apóyanos dándole seguir a esta página Pastor Andrés Cañas y a nuestro canal de YouTube Pastor Andrés Cañas. Que Dios te bendiga.